Bueno, quiero empezar un poco con este slide eh, para contarles un poco qué es lo que estamos viendo nosotros que cambió y desde nuestro punto de vista, qué deberían estar haciendo las empresas para protegerse en esta nueva era, ¿no? Un poco el repaso de lo que vamos a estar viendo, que tiene que ver con el problema de estar caminando la seguridad a una velocidad humana, o con las viejas herramientas que se tenían antes. Un poco qué cambió para los atacantes el uso de la inteligencia artificial, que creemos que son los primeros que empezaron a tomar ventaja con estas nuevas tecnologías. Bueno, y un poquito cuál es la respuesta que deberíamos hacer desde las organizaciones para poder, por lo menos, empatar la velocidad que estamos recibiendo en términos de la parte ofensiva, y cómo deberíamos ir con esa velocidad a un sistema más autónomo ofensivo y de defensa, ¿no? Un poquito por arriba de Faraday AI, que es la solución que nosotros lanzamos en mayo de este año, que veníamos trabajando hace bastante, que aprovechamos en la Eco Party de Miami, que este año fue el primer año que le hicimos allá para presentarlos. Bueno, vamos un poquito a eso. Acá siempre me gusta traer un poco de imágenes de la vieja escuela. Acá estamos ahí en los primeros años de la ECO, o por lo menos la primera ECO que hicimos global, con el resto de los fundadores, Leo, Fede, Juan Pablo, Jero, por ahí algunos que otros los conocen. El primer Arsenal que hicimos en Black Hat, hoy la verdad que sí, yo me encuentro ahora en Black Hat y también en DEFCON, la verdad que el Arsenal creció muchísimo. En ese momento estábamos presentando lo que fue Evil Grey, que fue una investigación que hicimos. Tiene que ver con ataques a los sistemas a los procesos de actualización de los software. Y la primera RCA que fuimos a sponsorear ahí con la empresa, hace un tiempito ahí en 2015. Siguiendo un poco con esta línea, como compañía y lo que contaba Ceci, somos una empresa de tipo open core, creemos mucho en el open source. Así como les comentaba Evil Grey, que fue una herramienta que después lanzamos open source, hoy en día seguimos realizando eso. Digo, hoy dimos una charla al equipo de research, de una charla en Black Hat, y las vulnerabilidades que se encontraron, y las técnicas y las herramientas, siempre las tratamos de lanzar en nuestro repositorio de GitHub. Y siguiendo un poco con esa filosofía, digamos, nuestro desarrollo más grande es Faraday. Como empresa ofensiva terminó siendo nuestra herramienta. O sea, éramos una empresa que nos gustaba romper mucho, pero no nos gustaba hacer el reporte, ¿no? Entonces desarrollamos Faraday, que era una plataforma para ayudarte a hacer la reportería, hacer el management de los equipos de Pentest. Y esa herramienta, como nosotros mostramos nuestros pentes a través de la plataforma, se terminó convirtiendo de una tool en un producto, después el producto en la compañía. De hecho, la empresa se llamaba Infobyte antes, Faraday era el producto, y hoy la empresa se llama directamente Faraday. Con el correr del tiempo, hoy Faraday, nosotros sacamos un bundle que se llama All in One, que lo que tratamos de hacer es resolver ciertas problemáticas, que son las que les describo acá, dentro de esa misma solución, y en esa misma línea es donde quiero conversar y charlar un poco, que tiene que ver con lo que estamos viendo en el mercado, ¿no? Y acá vuelvo al mismo argumento, ¿no? Si no pensamos a otra velocidad, hoy en día los atacantes están usando todo lo que hay para tratar de ingresar a las compañías de otra manera, ¿no? De una manera mucho más veloz, y tenemos que encontrar la forma de
de por lo menos ir a ese mismo tempo. Eh, Normalmente, históricamente, en seguridad uno dependía de realizar o tener un equipo ofensivo interno, realizar un pentest con un proveedor, que a veces lo rotabas, normalmente es algo sano rotarlo con otra empresa. Esos proveedores te dan tu reporte de los problemas de seguridad que tenés, esos issues y cosas que vas encontrando, lo sumás a tu proceso de vulnerability management, donde tenés que priorizar a qué le vas a dar bolilla o cuál es el riesgo más grande para lo que tenés que resolver. A eso se suma después una batería de inversión o implementación open source de herramientas de seguridad o de DevSecOps o SecOps o lo que tengas. Y en definitiva, todo eso termina en un proceso de parcheo, primero una priorización para saber qué es lo que es más importante de todo ese ruido que tenés, y cómo lo puedes parchar. Y eso obviamente empieza y termina y continúa, ¿no? Es un ciclo constante que ya sin hablar de inteligencia artificial era una problemática que no estaba bien resuelta, ¿no? Porque te encontrabas de repente haciendo un pentest a una misma compañía que ya habías auditado antes y de repente encontrabas las mismas vulnerabilidades que en su momento le habías reportado. No porque, y esto, a ver, no porque la empresa se esté manejando mal, sino porque cuando uno está protegiendo una compañía hay otros factores que no tienen que ver solamente con parchar vulnerabilidades, sino con sistemas que ya no tienen soporte, con software que se tiene que mantener y no lo puedes parar, con prioridades de la gerencia. No digo que esté bien o mal, pero son cosas que normalmente uno tiene que caminar cuando está del lado de proteger una corporación. Sin contar que un pentest termina siendo una foto de ese momento y obviamente uno hoy en las compañías de hoy en día, uno por ahí está realizando releases todo el tiempo, en el mismo día varios, y esa foto ya al final del día o al final de la semana ya no tiene mucho sentido porque hubo mucho más código que apareció en los distintos softwares, con lo cual siempre estás corriendo por detrás. Una imagen que la saqué de una charla que dieron en la ECO de Miami que me gustó mucho, que tiene que ver cómo cambió no solo en tecnología, sino específicamente seguridad desde el lanzamiento de ChatGPT, ¿no? Haciendo la analogía de antes de Cristo y después de Cristo. En términos de vulnerabilidades, o sea, la cantidad de reportes de nuevas vulnerabilidades lo estamos viendo hoy día a día, ¿no? A veces diario, antes vos tenías 4, 5, 10 vulnerabilidades que eran las estrellas, que eran presentadas en las conferencias como ahora en Black Hat, o eran, viste, hasta tenían sus sitios web con su explicación. Hoy la verdad que ese tipo de vulnerabilidades están saliendo casi semanalmente, y se estima que se va a estar llegando más o menos a 60.000 vulnerabilidades en el año. Casi cada 9 minutos un nuevo CV, generalmente crítico. Esto estamos hablando de el technology stack o la tecnología que una compañía está utilizando, y son las vulnerabilidades de esos sistemas que estás usando, ¿no? Ni siquiera estamos contando en las vulnerabilidades que tienen que ver con el software que las compañías desarrollan, ¿no? Eh, y desde el punto de vista de los ataques, antes lo que sería generar un arma de una vulnerabilidad para después utilizar esa vulnerabilidad para realizar una campaña para atacar a distintas empresas, era algo que, si bien los tiempos estaban acotados, desde que se encuentra una vulnerabilidad del día cero
hasta que se genera ese esquema para salir a atacar a distintas empresas. Hoy ese tiempo se está cortando muchísimo y cuando ya hablamos de por ahí campañas que tienen que ver con phishing, donde son específicamente desarrollados por IA, multilingüaje, en segundos, sin contar por ahí, digamos, ataques específicos en donde se generaban ciertos exploits para atacar a cierto sector o ciertas empresas más targeteadas, ¿no? Pero ya con los procesos que eran días, hoy son minutos utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Y siguiendo en esa misma línea, desde el NIS, que es el organismo que prioriza a través de los CVEs que son publicados, eh, cuáles son las severidades de esas vulnerabilidades y qué es explotable. Dijo desde abril que iba a dejar de analizar lo que son las vulnerabilidades de tipo, eh, ¿cómo se llama? De tipo low. Eh, que, a ver, esto específico a veces tiene que ver con eh, la región, ¿no? Por ahí ciertos software son utilizados en Europa o en Estados Unidos, son distintos de los que se usan en Latinoamérica específicamente. Hay, bueno, obviamente software que se usan en todos lados, ¿no? Pero, y ya está probado que obviamente concatenar ciertas vulnerabilidades que son de tipo low pueden llevarte a hacer un attack path mucho más complejo. Así que ya si desde el NIS no están logrando priorizar y poder darte esa información para el resto de las herramientas que se utilizan para después hacer tu propio programa de bull management, que nos queda un poco para los mortales, ¿no? Dependés un poco que vos mismo puedas saber qué es explotable para después aplicarlo a tu propio programa. Eh, a ver, en términos, obviamente, siempre desde la parte ofensiva es donde más rápido la tecnología es utilizada para atacar, ¿no? Eh, se están viendo un montón de campañas desde el ofensivo con LLMs, sin contar los LLMs que se están volviendo un poco locos y salen de sus war race a atacar cosas que no deberían atacar, que ya se conocen muchos casos. Eh, pero lo que estamos viendo es que o sea, también es más lindo, ¿no? Ver algo autónomo que está atacando y ver qué está pasando ahí. La parte defensiva termina siendo un poco más aburrida, pero lo primero que se vio son sistemas autónomos que están atacando, pero no hay mucho aplicado a lo que es defensa, ¿no? Y ahí es donde nosotros creemos que hay que tratar de ir en esa línea, en donde utilizar las tecnologías y lo que hay disponible hoy para poder acelerar procesos que antes eran manuales, ¿no? Agentizar ciertas cosas que tengan que ver con el triage y finalmente el patch, que como les comenté al inicio, era algo que era muy difícil de hacer y siempre es como que agarrás cualquier compañía y analizás su proceso de bull management y siempre no es que esas vulnerabilidades están decrecen, sino que siempre la nueva generación de nuevas vulnerabilidades más un proceso que es complejo, eh, eso es algo que ya antes no había, todavía no había una forma simple de resolver, o por lo menos desde el proceso manual que terminabas realizando para ese triage y para ese patch, donde antes por ahí tenías, por decir un número, 1000 vulnerabilidades mensualmente para resolver, hoy estamos hablando de por ahí 10.000. Entonces creo que ahí es donde hay que aplicar un poco de
agentizar ese proceso para poder hacerlo de una manera más simple y más rápida. Eh, a ver, con respecto a lo que es autónomo, nosotros empezamos obviamente desde el punto de vista de Pentes, lo primero que hicimos es empezar a usar los distintos LLMs para ayudarnos en ese proceso. Creo que todos, no solo en la parte de desarrollo, sino cómo ciertos procesos de vulnerabilidades y cosas las empezamos a trabajar sobre los LLMs. Y es por eso que desarrollamos esta plataforma, que es Faraday AI, que termina siendo para nosotros eh, un escáner más dentro de nuestro ecosistema, para hacer ese proceso desde los assets, desde la creación de los assets o la identificación de los assets hasta la explotación, pero también una parte que para nosotros era lo más importante, que tenía que ver con el triage y ese patching de los issues que nosotros encontrábamos. Entonces, un poco, como les comentaba, el path que elegimos eh, comienza con este map, identificación o ese attack surface generalizado, donde nosotros ya teníamos procesos para hacerlo por ahí, pero con más herramientas o APIs o soluciones que ya te daban esa forma de identificar todos los assets que vos tenías disponibles, pero ahora lo hacemos de una manera más autónoma, utilizando la información que ya tenemos. Digo, creo que ahí donde Faraday tiene el fuerte más grande tiene que ver con esa integración de más de 300 herramientas, ¿no? Cualquier empresa que agarres normalmente tiene 2 herramientas para hacer auditoría web, 2 herramientas para hacer networking, y después una set gigantesca de herramientas para hacer lo que es DevSecOps y SecOps. Eh, esa unificación y utilizar esa información para después pasársela a Faraday para que termine de hacer la última milla de ataque, que pruebe, que haga un triage, y finalmente de todo eso identifique junto con el usuario eh, cómo se puede avanzar en el proceso automático de fixing. Acá es un poco lo que les comentaba, ¿no? Hoy soportamos desde la open source más de 300 integraciones, desde herramientas que son open source hasta comerciales, ¿no? No importa cuál es hoy, la verdad que en el futuro creemos que va a ser un commodity el tema de ser auditado de una manera autónoma. Digo, hoy puedes agarrar a Cloud, puedes agarrar a ChatGPT, podés aplicar para tenés que hacer un proceso para habilitar tus APIs para poder hacer una auditoría de seguridad. Eh, pero después termina siendo de vuelta un output de problemáticas que tenés que ingestar e integrar con el resto de las cosas que vos ya tenés en tu empresa, ¿no? AWS también tiene su solución. Digo, si alguno tiene AWS, creo que te dan algo así como 400 horas durante 2 meses, o sea, 800 horas para hacer Pentes autónomo. Eh, Nosotros, como siempre, lo que intentamos antes de empezar a desarrollar Faraday AI es integrar lo que había open source, ¿no? Hay algunas soluciones open source para hacer la parte de Pentes autónomos, como creo que es Pentes GPT, es una herramienta. Después hay otra que se llama Streak. La verdad que hoy con Bytecoding hay una banda, ¿no? Pero estas fueron las primeras. Y después, por ciertas cosas que nosotros queríamos realizar dentro del ecosistema de Fara y la parte de fixing, que era lo que nos importaba más, porque creo que la parte de la identificación de vulnerabilidades es algo de vuelta que ya está más o menos resuelto. Obviamente, un pentest autónomo te encuentra otras cosas, porque no es lo mismo eh,
por darles un ejemplo, si vos pones un equipo de 10 pentesters seniors a trabajar al mismo momento, van a encontrar muchas cosas, pero es difícil la metodología de conectar digamos, esos cerebros humanos al mismo tiempo haciendo el ataque con un proceso que siempre es el mismo, a diferencia de todas las cosas que puede probar los LLMs. Y después la otra diferencia grande que tenés tiene que ver con, bueno, la velocidad, ¿no? El tiempo que tarda por ahí, de repente, un día de un LLM haciendo una auditoría o varios agentes al mismo tiempo, equivale a por ahí una semana de trabajo. A ver, en definitiva hay un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando pasás toda tu infraestructura por LLMs? Tenés un quilombo bárbaro con la parte de triage. Porque de repente tenés un montón de issues que tenés que validar, pero realmente se ve la diferencia a una compañía que alguna vez probó LLMs para atacarte contra una compañía que no lo hizo. Sinceramente, en ciertas cosas parece en los inicios, yo vengo del palo de ofensivo, o sea, al inicio cuando fundamos la ECO y Faraday, era un pentester que era lo que más me gustaba. Y obviamente al inicio, ahí en los 90 o en el 2000 y piquito, obviamente era mucho más fácil hackear. Había menos técnicas, pero era más fácil porque, de vuelta, las empresas no eran tan maduras. Creo que con los LLMs pasa un poco lo mismo. Sí o sí hay una diferencia entre una compañía que fue auditada por un LLM completo, en un proceso bien armado, contra una compañía que no lo hizo. Por más que vos tengas tu proceso de bug bounty, tu proceso de pentest, tu equipo interno, tu DevSecOps, realmente vemos una diferencia con eso. Así que, de vuelta, tratar a ver, el uso de los distintos agentes, o que sea open source, o directamente usar un cloud, o lo que fuera. Después tenés el proceso de todo lo que encuentra y cómo podés conectarlo con tu proceso de bull management, con el resto de las bulls. Digo, yo soy muy fan de los procesos. Obviamente mi Francisco de los inicios me odiaría, porque de hecho arranqué la charla hablando de que no me gustaba hacer un reporte de pentes, pero después con el tiempo, nada, sabes que es importante cuando las empresas maduran en tener ese proceso. Pero bueno, de vuelta, la parte de agentizar la parte del pentes termina en ese proceso que vos ya tenés armado con el resto de las cosas. Y creo que lo más importante es la última pata de triage, y si lográs por lo menos armar una cosa automática que no te digo que te va a asfixiar el 90% de tus vulnerabilidades, pero puedes agregarle un speed, una velocidad autónoma para la parte de fix de un 20% de tus vulnerabilidades, para lo que es simple, nada, sinceramente vas a estar en otro nivel. Eh, Porque, nada, en el corto plazo, yo creo que en la TAM todavía no está pasando mucho. Sí, en Brasil estuvimos viendo, pero ataques de manera autónoma a compañías, yo no sé por qué no estamos viendo más incidentes de seguridad. O sea, es algo que no sé si tiene que ver con que todavía es muy caro realizarlo, eh, no sé, pero ahí hay un gap que creo que en algún momento va a pasar. No es una cuestión de asustar, pero es algo normal, digo, si vemos que corremos un pentest autónomo y se encuentran un montón de cosas, a diferencia de por ahí campañas que se realizan desde vulnerabilidades conocidas, eso debería mutar en algún momento en algo para que sea un poquito más rápido ese proceso, ¿no? Eh, Así que de vuelta, todo lo que es Faraday termina siendo un scan más dentro del ecosistema de las cosas que una empresa debería realizar
de manera ofensiva para saber cómo está, y después ese proceso de identificar eh, ese proceso posterior de todo lo que encontró, esa priorización y ese patch de manera automatizada, ¿no? Y ahora quería mostrarles un poco lo que es Faraday AI. Digo, como uso, Faraday es open source, lo pueden bajar, está en GitHub. Nosotros tenemos también una versión personal de Faraday, que la pueden ver en scam.faradaysec.com si no quieren hostear una instancia de open source. Y en esa misma instancia también pueden probar lo que es Faraday AI. Pero déjenme mostrarles un poquito acá. A ver, acá lo que les estoy mostrando es una instancia de demo de Faraday, que es lo que pueden probar, la versión personal que es gratuita. Hace muchos años que la tenemos, más allá de la open source. La limitante tiene que ver con la cantidad de assets y demás, pero en general Faraday trabaja con lo que son workspace, y dentro de los workspace uno va eh, cargando los issues de las herramientas que uno va utilizando, ¿no? La idea que vos en una sola plataforma tengas, eh, que puedas hacer ese proceso, como les comentaba, ¿no? De las distintas herramientas de DevSecOps, o tus herramientas de escaneo, de tus herramientas de web. No solo importar esa información, sino que también la podés orquestar a través de los escáneres. Vos podrías agarrar y armar por darte un ejemplo, un Tenable, eh, seleccionarlo desde acá, conectar tu API y disparar la consola o el escáner de Tenable o tus herramientas directamente desde acá, o conectarlo con tu DevSecOps y traer la información acá. En definitiva, después eh, tenés todos tus issues, y dentro de esos issues vos podés hacer que tu ecosistema de equipo de desarrollo, equipo de infraestructura, eh, tu equipo de seguridad conviva dentro de la plataforma y realice el fixeo. Obviamente lo puedes automatizar. Bueno, esto es lo que ya, si alguna vez probaron o escucharon de Faraday, es lo que nosotros ya tenemos. Digo, dentro de esta orquestación tenemos más de 300 integraciones, como les comentaba. Y Faraday termina siendo un security scanner dentro de Faraday, en donde vos podés decirle que saque la información del contexto de lo que va a atacar desde un workspace, y en ese workspace tenés todas, o sea, corriste toda tu batería de scans que normalmente tenés tu proceso de Google Management, ¿no? Y digamos, esos targets, o le puedes pasar un target específico. Si le pasas FaradaySec.com, va a tratar de identificar todos los subdominios atrás de Faraday, haciendo un poco de attack surface. O le puedes especificar que solamente te haga el ataque sobre un dominio específico, depende cómo lo quieras armar. Después le das una instrucción. Obviamente, cuanto mejor armes la instrucción y el goal de lo que vas a hacer y el contexto de lo que vas a escanear, mejor. Ahora después en la plataforma les muestro un poquito más. Pero eh, le especificas las rondas y el tipo de escaneo que vas a realizar. En este momento es dual. Una vez que disparas este scan, los security scanners tienen sus propias consolas. Acá ya la tengo abierta, pero si haces clic acá te abre los distintos scans que se realizaron en esta instancia. Acá tenemos scan de tipo Pentest y scan de tipo Triage. De hecho, hay varios tipos de escaneos que se pueden realizar. Esto se puede correr desde un security scanner desde Faraday o desde acá. Pero bueno, Prompt Injection, Mobile, no auditoría, dos tipos de auditoría de código. O sea, lo que le pases, esto va a intentar de hackearlo. Le puedes pasar, en la parte de código le puedes pasar los repositorios, o un comprimido con lo que vas a escanear. Pero bueno, le quiero mostrar un ejemplo. Todos los que ven acá
es una corrida que hicimos sobre Hack the Box. Hack the Box es una plataforma para básicamente aprender a cómo hackear. La diferencia de los ETFs normales es que Hack the Box termina siendo como una instancia real eh, de una compañía o de un producto específico. Vamos a entrar a una para mostrarles. De vuelta, acá lo que hicimos en este caso es un solo target, porque es un dominio específico. Acá está lo que les comentaba, de que sea de tipo dual, lo que significa es que va a utilizar dos modelos de LLMs. Para este caso yo configuré Sonnet y 3. Esto lo podés configurar, o sea, Faraday puede correr local o puede correr en la cloud. Puedes hacerlo correr con modelos locales también. Obviamente que ahí nada, tenés que tener el hardware para soportarlo y bueno, también tenés que tener bien entrenados esos modelos que vas a utilizar. Y en este caso es simple porque yo lo que le pasé es que me consiga los flags de usuario y de root de lo que se iba a Fran, realizar. perdón, vos estás Ah, perdón, compartiendo. nunca compartí nada, perdón. Ahí estamos, volvemos. Les mostraba, esta es la lista de los pentes autónomos que realizamos. Lo que están viendo acá es toda la lista de Hack the Box, eh, que nosotros lo utilizamos más que nada para la demo, para hacer la prueba, porque no es que queríamos entrenar nada. Hoy en día los modelos actuales, digamos, podés entrenarlo para ciertas cosas particulares, pero ya te ofrecen un montón de cosas ya per se. Y esto era lo que les mostraba, ¿no? Vos podés generar distintos pentes de tipo estándar y full, que tiene que ver con la cantidad de horas que va a estar corriendo. Si es mobile, un prompt injection, la parte de triage, triage y patching, que es creo lo más importante. Auditoría de código, acá podés agarrar y instanciar repositorios, podés traerte los repositorios para auditar. Nada, ciertas cosas que tiene sentido que se automaticen después. Y acá les mostraba un ejemplo con lo que es bueno, el modo. En este caso son dos modelos de LLMs, Sonnet y O3. La cantidad de rondas, acá son 10 rondas, si bien terminó porque llegó al gol. El gol era encontrar el usuario y el flag de usuario y de root de la VM. En sí son 10 rondas, pero en total serían 20 pasadas, porque como son dos modelos, cada ronda tiene dos pasadas. Y después lo quisimos armar de una manera en que sea donde uno pueda, primero quede registro de todo lo que pasa desde que inicia la auditoría, y que también puedas, que haya un esquema de human in the loop dentro del proceso. Inicialmente arranca a auditar, genera como una memoria compartida, acá está empezando Cloud. Cuando se pasa al siguiente turno, que era esto que les decía, ¿no? Cada ronda tiene dos turnos, o los que les configures, lee lo que encontró, o sea, lee esa memoria compartida, y no es que y el turno anterior le recomienda realizar algunas cosas. Eso no significa que va a seguir esos pasos, sino que lo va a tomar como sugerencia. Y eso sigue trabajando. La idea es que, bueno, esto ya terminó, ¿no? Pero si no, verías algo así como esto, en donde va encontrando las vulnerabilidades. Estas son vulnerabilidades que todavía no hizo un triage. eh, y la idea es que vos sobre esta parte, vos puedas agregar, por ejemplo, ciertas cosas
como si fueras el head del pentest o como si fueras un par de ese pentest. A ver, el pentest lo va a realizar de punta a punta sin depender de que vos tires acciones acá. Pero bueno, a veces está bueno dentro del proceso, porque uno está mirando lo que está pasando. De repente puedes agarrar y decir, mira, agrega al host pepe.faradaysec, o le pasas credenciales, o no sé, lo que vos quieras, eso se lo va a pasar al siguiente turno, como para direccionar lo que uno, en realidad lo que el pentest autónomo está realizando. Una vez que finaliza, bueno, acá tenés el detalle de todos los findings. Tenés una parte, bueno, en este caso está solo el pre-triage, pero estos findings, uno lo que le hace hacemos una pasada por enrichment, donde sacamos el CW, CBCS, si es alguna vulnerabilidad que esté reportada, sacamos screenshot, y toda esta información termina siendo enviada al workspace de Faraday, ¿no? Para que esté compartida con el resto de tus source de vulnerabilidades que tiene la compañía, ¿no? En líneas generales tenés como todo este detalle, para que, nada, de una manera también, ¿qué pasa? Vos cuando ya un proceso de pentest es una tarea bastante compleja para un EDM, y la parte del gol es lo más importante, ¿no? Si vos forzás en esa auditoría que estás realizando a que trate de, por ejemplo, encontrar el 50% de los assets, no sé, alguna forma de acceder de manera administrativa, vos vas a terminar teniendo que hacer un triage de lo que encuentre, porque los LLMs te van a alucinar, porque a veces no va a poder llegar a ese proceso, pero hacer eso te hace que hagan un extra step o un pasito más. Pero bueno, después hay una parte donde se hace esa validación y se trata de reproducir esa vulnerabilidad, donde de repente va a estar descartado ciertas cosas que no son reales. Hasta ahí es la parte de pentest autónomo, ¿no? Después, con respecto al triage, es el mismo esquema. La única diferencia es que el triage lo realizamos sobre un workspace específico. Manaos es nuestro propio Faraday para nuestra seguridad como compañía, y Faraday es el workspace específico ¿cómo se llama? De la parte de DevSecOps y SecOps de Faraday. Termina pareciendo un trabalenguas. Pero lo que hicimos es un triage sobre ese workspace específico de Faraday, de vuelta al mismo modelo, son de tipo dual, en este caso pasamos 2 rondas, 2 modelos, y mandamos a hacer que haga el triage sobre todo lo que encontramos. En principio te arma un plan de remediación y te hace un reporte, y todas las cosas que te va encontrando las va actualizando sobre el workspace de Faraday. Con lo cual, por defecto, todas las vulnerabilidades que vos tenés en Faraday, que sacás desde de repente los escáneres, o todo termina siendo, por defecto, es un falso positivo hasta que lo confirmes. Entonces, al pasarlo por un triage, confirmamos las vulnerabilidades que podemos reproducir, cerramos las que no se pueden detectar, marcamos como duplicado vulnerabilidades. A ver, básicamente este WordPress tiene desde herramientas como Trivity, SonarQube, varias herramientas que hacen lo mismo, que por ahí son herramientas para secretos de código, herramientas de auditoría de código, herramientas de infraestructura. Entonces, lo que encuentra como duplicado te lo marca como duplicado. Te marca cuál es la calidad de las vulns que tenés, que esto tiene que ver más con la parte de pentest, ¿no? Nosotros, como cuando reportamos un pentest,
esperamos que la vulnerabilidad tenga su evidencia, que sea fácil de reproducir, que tenga una buena descripción, que tenga CVEs, comandos de verificación, y eso, bueno, te lo marca cómo están esas vulns. Y después ya va la parte de patching. Como es un repositorio de código, obviamente es más fácil fixear, que termina siendo aplicar parches. Y lo que hace es, te dice, bueno, cuántos parches podría aplicar, qué tipos de vulnerabilidades son. Tenés una parte de SLAs. O sea, nosotros en algunas compañías, en esto que les comenté, que es el Faraday All-in-One, donde de repente una empresa, todo el proceso de Bull Management lo hacemos nosotros, había una parte que era manual, que era la parte de triage, en donde generalmente nos juntamos una vez por semana con el equipo de infraestructura, de desarrollo y seguridad, y se prioriza que hay que fixear. Todo lo que están viendo acá es lo que nosotros antes hacíamos de una manera manual, que lo llevamos a una manera automatizada. El SLA, esto en definitiva lo define la empresa. Obviamente esto es algo impracticable, ¿no? No conozco empresa que pueda hacer algo, en algunos casos como estos de 24 horas de parche, bueno, en algunos casos sí, pero nada, es una variable que define la empresa, y después en base a eso nosotros tenemos las fechas de creación de las vulns. Entonces decimos, bueno, ¿cuántas de esas vulns están fuera de SLA? Y todo esto va quedando con tags dentro del WordPress de Faraday, que ese WordPress de repente son dueños la gente de infraestructura, la gente de desarrollo, o sea, como que vos desde el área de seguridad eh, reportás ahí, haces el triage y das toda la información, pero como que te deslindás de responsabilidad porque ya debería asfixiarlo y cerrar esas vulns ese equipo. Son cosas que se hacen, no significa que funcionen para todas las empresas, ¿no? Pero bueno, les cuento ejemplos de procesos que hacemos. Bueno, de vuelta, todo lo que es los SLA de las distintas vulnerabilidades, los parches que se podrían aplicar, que después uno tiene que decidir si los aplica o genera nuevos parches. Nos podemos conectar con sistemas o productos específicos para lo que es la parte de patching, entonces de esa manera tratamos de ir a ese esquema donde queremos automatizar, darle un poco más de velocidad a ese proceso, ¿no? Y después lo que les comenté de los duplicados, ¿no? Por dar un ejemplo, voy a uno, voy a hackear este tab, voy a tener que autenticarme, pero este es nuestro server de seguridad. Voy a hacer clic. Y acá vemos que me aplicó una marca de duplicado sobre varias bulls que habían sido identificadas por SendGrep y por SonarQube, que en base a lo que vio Faraday terminan siendo las mismas bulls. Entonces te queda, en vez de tener 11 vulnerabilidades, te queda una sola como padre de estas bulls. Y después el resto de cosas que les decía, ¿no? O sea, con ciertos tags te marca la última fecha de triage, si está LSA overdue, y después tomás decisiones sobre esto en base a los distintos tags que tenés. Y hasta ahí un poquito lo que les quería comentar, ¿no? En términos de solución, digo, de vuelta, si lo quieren probar, Faraday es open source, esa es una opción. Les recomiendo a todos, calculo desde la parte ofensiva, todo el que está haciendo un poco de Pente ya estuvo haciendo cosas con LLMs, pero si no lo hicieron es hacer la validación en ChatGPT y en Cloud para demostrar que sos una empresa de seguridad que lo vas a utilizar para auditar tus propios sistemas. Entonces ahí ya van a poder empezar a jugar que generalmente es una validación de la cara y te pide algunas cosas que tienen que ver con demostrar que trabajas en cyber. Y después pueden utilizar lo que es exam.faradayset.com,
que ahí pueden bajarse la instancia de Faraday Personal y probar un poco lo que es el Faraday AI, que ya está en esa instancia. Creo que tiene una corrida de un scan o 2 scans, o algo así. Bueno, hasta ahí era lo que les Bueno, quería comentar.